Un saludo a todos, mi nombre es Andrea Pérez, soy investigadora del Observatorio para la Urbanización Amazónica de Flaxo, Ecuador. Mi investigación titula Resistencias colectivas ante la presión de la minería aluvial en la provincia de Napo. A manera de introducción es importante considerar que el Ecuador, al igual que varios países amazónicos, ha incrementado la cantidad de exportaciones de oro durante los últimos 4 años. Esta tendencia está relacionada con el aumento de su precio en el mercado mundial. Al encontrarnos en pleno boom extractivo, esto implica una expansión de las operaciones mineras con serias consecuencias socioambientales en los territorios amazónicos. En ese sentido, mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las respuestas sociales colectivas frente al avance de la minería aluvial en la provincia de Napo, en Ecuador? Para responder a la pregunta, planteo el objetivo general de conocer las respuestas sociales colectivas frente al avance de la minería aluvial. Para ello, determino 3 objetivos específicos. El primero, identificar las zonas con actividades de minería aluvial y su proximidad hacia los asentamientos humanos. Segundo, exponer los principales impactos socioambientales desde los testimonios de los habitantes. Y tercero, describir las resistencias colectivas locales en defensa de los territorios afectados por el extractivismo minero. Para esta investigación apliqué tanto métodos espaciales, utilicé herramientas como la observación y entrevistas semiestructuradas. Entre los resultados más importantes puedo destacar 3 puntos centrales. El primero, que la minería aluvial avanza hacia las áreas urbanas y las áreas protegidas. Existen actividades mineras cercanas a las comunidades, los centros poblados y las áreas urbanas, menores a 1 kilómetro de distancia. El área urbana de Tena, cuyo 30% está concesionada, que equivale a un total de 527 hectáreas. E incluso se identificaron operaciones mineras en la Reserva Biológica Colón-Xochalupas. Como segundo punto, el sufrimiento ambiental está presente en los cuerpos hídricos y los cuerpos territorios. Se identificaron testimonios muy representativos en cuanto a la contaminación de los ríos, el más afectado el río Supino, la presencia de pasivos ambientales, la degradación del paisaje, daño a la salud, la precarización laboral, amenazas y agresiones, por solo citar algunas de ellas. Y como tercer punto, la movilización colectiva en Napo. Se identificaron luchas y resistencias por la defensa de la vida, tanto en comunidades, en el espacio urbano, en los ríos contaminados y trascendiendo también hacia espacios académicos. Finalmente, se puede concluir que actualmente se vive una fiebre del oro que responde a las dinámicas del mercado global. Sus elevados precios son un fuerte estímulo para expandir la extracción de este mineral tan codiciado a costa de la degradación socioambiental. La presión minera es una amenaza constante para los territorios comunitarios. Sus habitantes resisten a la contaminación, al amedrentamiento y falsas promesas de desarrollo. Frente a ello, mantienen sus prácticas ancestrales como modo de sustento para sus familias a través de actividades comunitarias, agrícolas y turísticas. También surgen luchas articuladas en defensa del territorio y la naturaleza, es decir, la vida misma en sí, tanto en comunidades indígenas como en el espacio urbano. Restauración y biodiversidad, un enfoque de paisaje urbano para la sostenibilidad de la montaña Quílamo en Macas. Yo soy Melissa Delgado. Junto a mi tutora Verónica Andrade he estado investigando la restauración y biodiversidad de la montaña Quílamo en Macas. A pesar de ser un área protegida desde 2004, esta montaña ha sufrido una alarmante deforestación desde 1990, amenazando su rica biodiversidad. Factores socioeconómicos impulsan esta degradación, demandando estrategias de conservación más efectivas. La situación se complica por problemas como robos, la falta de iluminación, actividades clandestinas, deslaves causados por las intensas lluvias y la sobreexplotación del uso de suelo. Sin embargo, también existe un gran potencial turístico, actividades deportivas como el kayak y los paisajes panorámicos. Nuestra investigación se centró en 3 objetivos: elaborar un mapa integral de unidades de paisaje, desarrollar directrices de intervención diferenciadas para cada unidad y caracterizar la biodiversidad de la montaña Quílamo en Macas.
Para lograr esto, recolectamos datos proporcionados por el municipio y del Ministerio del Ambiente. Complementamos con datos satelitales del Sistema de Información Geográfica, procesamos esta información para crear 6 mapas fundamentales: deforestación histórica, prioridad de restauración, pendientes, zonas construidas y parcelas rurales, fuentes hídricas y la cobertura del suelo. Estos mapas nos permitieron analizar la evolución y la deforestación, identificar las áreas de intervención urgente, comprender la influencia de las pendientes en el uso del suelo y la distribución de la vegetación, evaluar la presión humana y la importancia de las fuentes hídricas. Como resultado, creamos un mapa 3D de 9 unidades de paisaje integrado datos de fuentes hídricas, pendientes, uso de suelo y la cobertura vegetal. A partir de eso, desarrollamos directrices de intervención diferenciadas. Por ejemplo, para las zonas de fuentes hídricas con pendientes altas se propuso la restauración de la vegetación riparia y nativa y el monitoreo de la calidad de agua. Para el suelo urbano con pendientes altas planteamos la restauración de la cobertura vegetal y creación de corredores ecológicos. Y para la vegetación con pendientes altas sugerimos la reforestación y el control de especies invasoras, además de senderos no invasivos. También caracterizamos la biodiversidad y realizamos una taxonomía de las especies y creamos cortes específicos por niveles de altitud. Para este ejemplo se identificó la flora, fauna y aves prioritarias para el nivel de altitud más baja. En resumen, el mapa 3D de unidades de paisaje y las directrices de intervención y la caracterización de biodiversidad ofrecen herramientas esenciales para la planificación y gestión sostenible de la montaña. Como conclusión, estos hallazgos permiten la intervención más efectiva, adaptadas a las particularidades de cada unidad de paisaje y fomentan la restauración y conservación de la biodiversidad. Gracias por su tiempo y atención. Nuestra investigación se titula Patrones de diversidad de la pesca de subsistencia de comunidades quichua, cofán y siona de la Amazonía norte del Ecuador, y fue realizada en conjunto por la Universidad de las Américas y WWF. La Amazonía del Ecuador alberga una alta diversidad de peces que forman parte de las pesquerías de subsistencia de las comunidades indígenas. Estas especies están adaptadas a condiciones climáticas e hidrológicas muy fluctuantes. Sin embargo, el conocimiento sobre los patrones de diversidad de las comunidades de peces sigue siendo muy escaso. Por ello, decidimos analizar la diversidad de peces en la pesca de subsistencia en 7 cuerpos de agua utilizados por estas comunidades en las cuencas de los ríos Napo y Aguarico. Incluimos el río Napo, el río Aguarico, el río Xuxufinde y el Sábalo, así como las lagunas Limoncocha, Pañacocha y Zancudococha, que fueron seleccionados por pescadores de estas comunidades debido a su importancia pesquera. Los peces fueron colectados con redes de ahorque y anzuelos que se dejaron sumergidos durante un periodo aproximado de 48 horas y se revisaron cada 4 horas. En total realizamos 3 visitas correspondientes a las fases hidrológicas de ascenso de aguas, aguas altas y retirada de aguas durante el año 2024. Los peces luego fueron identificados y se realizaron análisis de diversidad con números GIN, así como análisis de beta diversidad a partir de distancias de Bray-Curtis y comparaciones con ANOVAs de biomasas y abundancias a partir de capturas por unidad de esfuerzo entre los distintos cuerpos de agua. En total nosotros registramos 110 especies de peces que forman parte de la pesca de subsistencia y estimamos una mayor diversidad de peces en los ríos Aguarico, Napo y Xuxufinde. Además, identificamos que a lo largo del ciclo hidrológico, dentro de cada cuerpo de agua se registran drásticos cambios en la composición y abundancia de las especies. En general, encontramos también que la laguna Zancudococha, que tiene una medida de protección por parte de la comunidad quichua del mismo nombre, en la que está prohibida la pesca comercial,
Se registró una mayor riqueza, así como mayores abundancias y biomasas de peces, lo que indica que esta prohibición de la pesca comercial ha tenido éxito en la conservación del recurso pesquero y puede extrapolarse como una medida para otros cuerpos de agua de la zona. Gracias. En Ecuador, muchas de las aguas residuales que se generan en actividades agrícolas y en granjas porcinas se descargan directamente sin tratamiento, especialmente en zonas rurales donde no hay acceso a sistemas convencionales. Eso tiene un impacto directo en los ríos y quebradas, afectando tanto al ecosistema como a las comunidades. Por eso el objetivo del proyecto Valorización de aguas residuales mediante tratamiento biológico y reducción de su impacto en el medio acuático es el de evaluar si podemos usar plantas acuáticas como Iconia diversifolia y Salvinia minima como parte de sistemas naturales de tratamiento, que permitan remover nutrientes y pesticidas de estas aguas. Comenzamos el estudio en Palora, donde se recolectaron muestras de agua cerca de cultivos de pitahaya. Ahí se detectaron pesticidas como diurón, metalaxil, azocistrobin y tebuconazol. A partir de eso se diseñaron ensayos en laboratorio en distintas etapas. Primero se trabajó con Iconia diversifolia usando concentraciones altas de azocistrobin y tebuconazol. Luego se hizo una segunda etapa con ensayos con Salvinia minima, pero a concentraciones más bajas. Actualmente se está evaluando una concentración intermedia y también se comenzó la experimentación con aguas residuales porcinas. Para eso tomamos muestras de una granja porcina cercana para la exposición a esta agua residual y de esta cantidad de nutrientes. En todos los ensayos monitoreamos parámetros del agua como pH, conductividad, oxígeno disuelto y ORP cada 48 horas y cada 6 días recolectamos muestras de agua, planta y sedimento para análisis de iones y pesticidas. Además, se evaluó que también sobreviven las plantas a diferentes niveles de agua, alto, medio y solo sedimento húmedo. Como resultados preliminares se encontró que en los tratamientos contaminados el pH y la conductividad aumentan, mientras que el potencial redox disminuye. Eicornia mostró niveles bajos de oxígeno disuelto, mientras que Salvinia los mantuvo más altos, probablemente por su naturaleza flotante y por la diferencia de concentraciones. Los resultados preliminares también muestran tendencias de acumulación de iones en el sistema, lo cual se refleja en el aumento progresivo de la conductividad eléctrica del agua durante la exposición a pesticidas. Y respecto a la tolerancia, ambas especies resistieron bien los niveles de agua, tanto medio como alto, pero a partir del día 15 se empezaron a deteriorar si solo se encontraban en sedimento húmedo. Por ahora estamos a la espera de los resultados del laboratorio sobre los residuos de pesticidas, que son fundamentales para confirmar qué tan efectivas son estas plantas eliminando contaminantes. También se ha iniciado la construcción de un humedal artificial piloto, donde esperamos validar estos resultados en condiciones reales. Con todo esto, esperamos que el proyecto aporte con soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el manejo del agua en zonas rurales de nuestra Amazonía. El tema de mi trabajo es efectos de la acuicultura y la urbanización en la calidad del agua de la cuenca del río Tena. Bueno, como objetivo general es evaluar los efectos de la acuicultura y la urbanización en la cuenca del río Tena mediante múltiples líneas de evidencia. Como dos objetivos específicos tenemos lo que es determinar la influencia de la acuicultura y la urbanización con los parámetros de calidad del agua en la cuenca del río Tena. Y lo otro es analizar el impacto de la acuicultura y la urbanización en los ecosistemas acuáticos usando ensayos ecotoxicológicos. Bueno, la metodología que se ocupó aquí, nuestra área de estudio es la cuenca hidrográfica del Tena, que está en la provincia de Napo, Cantón Tena, cerca de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, las cuales en esta cuenca posee los tributarios principales, que son el río Chiacu, Tena, Pano, Chiti y Colonso, que son importantes para la localidad. La metodología también que ocupamos nosotros son parámetros físico-químicos, medición en campo y en laboratorio de todos los parámetros como turbidez, color, DQO, DBO, aniones, cationes y demanda biológica de oxígeno. También se realizó lo que es análisis hidromorfológico, lo que es aforos de caudal. Además también los ensayos ecotoxicológicos con moinas cladóceros pertenecientes a lo que son crustáceos, más conocidos como pulgas de agua. También lo que se realizó fue un análisis de componentes principales para ver si hay una relevancia entre los datos obtenidos del muestreo. Los resultados que hemos obtenido fueron que en el índice de calidad del agua, los 3 puntos más importantes con una degradación
mayor es en los esteros Pauxiacu, Tena, Tamiayacu y lo que es un afluente del río Pano, las cuales estos tienen una calidad mala y una degradación de alto impacto en estas zonas pertenecientes a la cuenca baja del Tena. También en los ensayos ecotoxicológicos tenemos lo que es un efecto en estos 3 puntos mencionados, las cuales estos efectos son un rápido crecimiento y lo que es un rápido crecimiento con encapsulación de huevos. Solo en el punto 17 hubo una mortalidad. Bueno, para la discusión es muy importante tener en cuenta de que las cuencas hidrográficas, los ríos en este caso, son de mayor importancia, ya que ciertos ríos proveen lo que es agua potable, luz y entre otras, como son sirven de lo que es para la agricultura y también para el consumo humano y también para la economía en este caso de la localidad del Tena. También es primordial preservar los recursos hídricos. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre Ictio, una herramienta de ciencia ciudadana para el manejo de los recursos pesqueros en la cuenca del río Napo. A manera de introducción podemos indicar que la ciencia ciudadana es una oportunidad única para obtener información sobre los peces, permitiendo involucrar a los ciudadanos como actores informados y capacitados en la gestión pesquera sostenible. La Alianza Aguas Amazónicas emplea este enfoque para generar información sobre diferentes especies de peces, involucrando a los ciudadanos como agentes empoderados, quienes recopilan datos a través de la aplicación Ictio en diferentes localidades de la cuenca amazónica. El objetivo de la presente investigación fue demostrar que la ciencia ciudadana es una herramienta poderosa para colectar y compartir información sobre peces amazónicos. Entre diciembre del 2021 y noviembre del 2022, realizamos 4 talleres de capacitación y seguimiento en el uso y manejo de la aplicación Ictio. A estos talleres asistieron 30 pescadores de la Asociación Río Napo. Entre el año 2022 y 2023, 10 pescadores recopilaron información de sus faenas de pesca llevadas a cabo en diferentes localidades del río Napo y sus tributarios. Establecimos la frecuencia de captura de las especies con base al número de individuos y determinamos la biomasa total extraída a nivel de especie mediante la sumatoria del peso de los individuos capturados por especie. Durante el periodo de muestreo se generaron más de 300 registros que corresponden a 39 especies de peces, entre los que destacan los bagres y los peces de escama. Además, mediante los registros de Ictio se reportaron por primera vez en la cuenca alta del río Napo a Acanthicus, Istrix y a la tilapia. El bocachico y el bagre zapote presentaron el mayor número de individuos y biomasa capturada durante el periodo de muestreo. Como conclusión, podemos indicar que a pesar de que Ictio lleva menos de 5 años implementándose en la Amazonía ecuatoriana, ha permitido generar una base de datos accesible sobre pesquerías, la cual es clave para la gestión y manejo de los recursos pesqueros en la cuenca alta del río Napo. Hola, soy Michelle Cabrera y este es mi proyecto de investigación, que se titula La acumulación de microplásticos en sedimentos es una función de la granulometría de los sedimentos. Como bien se sabe, los microplásticos son polímeros plásticos que varían en un tamaño de 1 micrómetro a 5 milímetros y estos se los puede encontrar en la litosfera, en la hidrosfera, en la atmósfera e incluso en diferentes cuerpos de agua como son los lagos, los ríos, el mar y también se los puede encontrar en los glaciares. El flujo de agua que permite la depositación de los sedimentos tipo arena debe disminuir para que las partículas de tipo limos y arcillas puedan acumularse, es decir, debe existir una mayor erosión de la arena. El presente estudio muestra que la abundancia de microplásticos en los sistemas fluviales incrementa inversamente al tamaño de la partícula de los sedimentos. Es por eso que los reportes de contaminación por microplásticos deben considerar al análisis granulométrico. Sin
si no sería con unos valores imprecisos. Para la metodología, el área de estudio se encuentra en Tena, en la provincia de Napo. Se realizó el estudio al río Tena, donde se hizo una clasificación de pendientes, se realizó la identificación de microplásticos a partir de una separación por densidad entre los microplásticos y los sedimentos y para su respectiva identificación. Y para el análisis granulométrico se hizo un tamizado en 7 diferentes fracciones. Dentro de este análisis se encontraron 539 partículas de microplásticos en las 30 muestras analizadas. De ellas se encontró un 100% de microplástico tipo fibra, entre los colores transparente, rojo, azul y entre otros. Para el análisis granulométrico se hizo un tamizado en 7 diferentes fracciones, que las principales son los sedimentos gruesos, que son las arenas gruesas y arenas medias, y los lodos, que van entre limos y arcillas, donde se hizo un análisis estadístico y se identificó la correlación que existe, y donde se obtuvo una correlación positiva entre los lodos, que es de 0.46. Dentro de este proyecto se puede concluir que la abundancia de microplásticos es positivamente correlacionada con la abundancia de los lodos, y estos resultados indican que se debe reportar una alta abundancia de microplásticos si la muestra contiene más cantidad de limos y arcillas. Hola, a continuación les voy a dar un breve resumen acerca de mi póster. En nuestra investigación nos centramos en estudiar los efectos que tiene el aumento de la variabilidad climática en los escarabajos peloteros. Estos son un grupo de escarabajos copronecrófagos que se alimentan de excremento y que también lo utilizan como un medio para reproducirse. En este proceso ellos cumplen distintas funciones ecológicas, como son la dispersión secundaria de semillas y el reciclaje de nutrientes en el suelo. Es por ello que las preguntas que nos planteamos giran en torno al cómo las especies de escarabajos de zonas templadas y zonas tropicales responden al aumento de la variabilidad climática, y asimismo buscamos entender cómo la historia evolutiva de estos escarabajos limita la respuesta en su conducta reproductiva al estrés térmico. Para ello tomamos 2 sitios de estudio en Estados Unidos y en Ecuador, y tomamos en cuenta 2 escenarios con fluctuaciones de energía variables. Seleccionamos 4 especies en las zonas templadas y 4 en la zona tropical para llevar a cabo 3 distintos experimentos. En el primero se evaluó la tasa metabólica de los escarabajos en respuesta a la temperatura, midiendo la producción de dióxido de carbono de los escarabajos. En el otro se hizo un análisis genómico buscando los genes que se activan en respuesta a las altas fluctuaciones de temperatura, y en el otro se vio la conducta reproductiva de los escarabajos, buscando diferencias en la profundidad a la que estos anidan en respuesta a la temperatura. Los resultados preliminares indican que los escarabajos de zonas templadas tienen una mejor adaptación fisiológica a las fluctuaciones de temperatura alta que los escarabajos de zonas tropicales. En cuanto a la plasticidad comportamental, encontramos que los escarabajos de zonas tropicales no cambian la profundidad a la que anidan en respuesta a la temperatura, lo cual difiere de los escarabajos de zonas templadas. Y con eso concluimos que las especies de escarabajos en las zonas templadas tienen una mejor plasticidad térmica, que esta plasticidad puede ser adaptativa, que los escarabajos de zonas tropicales pueden experimentar costos de energía más altos, y que la capacidad de respuesta en el comportamiento de las especies tropicales va a estar condicionada por su historia evolutiva. Entender el funcionamiento de estos actores nos puede ayudar a entender el efecto que puede tener sobre los ecosistemas, ya que, como lo mencioné en un inicio, cumplen funciones clave en el mantenimiento y restauración de los ecosistemas. Y al ser la región tropical una de las regiones que va a ser más afectada según las proyecciones del cambio climático, el efecto que tenga este sobre los ecosistemas puede ser irreversible. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Paredes y quiero presentarles mi investigación denominada Fragmentación de las zonas prioritarias amazónicas de Red+.
En la región amazónica, el cambio de uso de suelo hacia actividades antrópicas ha cambiado los paisajes y fragmentado algunos de los ecosistemas más biodiversos e importantes del planeta, amenazando así su integridad biológica, los servicios ambientales que proveen y el bienestar de las poblaciones locales. La principal iniciativa para menguar estos problemas a nivel mundial se denomina REDD+, y junto al Ministerio del Ambiente generaron el plan de acción para su aplicación en el Ecuador. Por ello, el objetivo de esta investigación es de evaluar la fragmentación estadística y espacialmente dentro de las zonas prioritarias de REDD+ en la Amazonía ecuatoriana entre 1990 y 2022. Las zonas prioritarias de REDD+ en la región amazónica son 3, norte, centro y sur, y cubren alrededor de 117.000 kilómetros cuadrados. Para realizar este análisis, se utilizó la información espacial generada en la colección 1.0 de la iniciativa MapBiomas de Ecuador, la cual fue procesada para el uso dentro de dos software de análisis espaciales, el primero Fragstat para el análisis estadístico con métricas de paisaje y el segundo Guidos Toolbox, que reclasifica la información en 6 clases de fragmentación generando mapas donde se puede observar los procesos de fragmentación. Estos se representaron en resultados estadísticos en donde se observa gráficamente cómo la fragmentación ha aumentado al reducirse el área de los parches de coberturas naturales y haberse aumentado la cantidad de parches dentro del paisaje en un 33.2 y un 44.87 respectivamente. También observamos los mapas de fragmentación en donde podemos apreciar cómo ha cambiado la conformación dentro de los paisajes amazónicos de las coberturas naturales, además de calcularnos el porcentaje de coberturas naturales que se han perdido, siendo un 5,43 para la zona norte, un 1,67 para la zona centro y un 3,54 para la zona sur. Estos resultados nos han llevado a ciertas conclusiones. La primera es de que la fragmentación dentro de las zonas prioritarias de REDD+ ha aumentado dentro del periodo de estudio, tanto estadística como espacialmente. Además, la zona norte y la zona sur presentan una mayor fragmentación y estas son caracterizadas por la presencia de una industria petrolera y minera, además de una gran infraestructura vial. La región centro es la mejor conservada, principalmente en las zonas donde habitan las comunidades indígenas dentro de la provincia de Pastaza. Además, se observa cómo la fragmentación principalmente se dispone en un sentido norte-sur alrededor de la carretera troncal amazónica, lo cual pone en riesgo la integridad ecológica de la conexión Andes-Amazonía. Buenos días con todos, mi nombre es Sandra Ceas. Para mí es un honor el poder compartir con ustedes nuestra investigación. Para comenzar, los bosques nublados tropicales montanos del sur del Ecuador son considerados como hotspots únicos, debido a su riqueza biológica. Sin embargo, toda esta diversidad, especialmente en grupos megadiversos como los insectos y sobre todo los escarabajos de las hojas de la familia Chrysomelidae, aún sigue siendo desconocida, principalmente debido a un impedimento taxonómico. Esta brecha de información se plantea como una limitante de comprensión de estos ecosistemas y a su vez también como un obstáculo para su conservación, motivo por el cual nuestra investigación tiene como desafío el integrar metodologías tradicionales con moleculares para su estudio y conservación de esta biodiversidad. Para lo cual nos hemos planteado diferentes fases. La primera es la colecta de especímenes en 5 áreas protegidas del sur del país y posteriormente su clasificación en base a su morfología, seguido del procesamiento de esta información a través de diferentes procesos moleculares en los cuales se utilizará el gen COX-1, que es un marcador molecular estándar para la generación de códigos de barras de ADN para su secuenciación y el análisis de la diversidad de este grupo, sobre todo tomando en consideración la información que se encuentra disponible en los diferentes repositorios. Finalmente, se emplearán diferentes métodos filogenéticos, como el modelo de árboles de procesos de Poisson, en el cual se identifican especies putativas y se contrastan con la evidencia morfológica anteriormente descrita. Como resultados preliminares, hasta el momento se ha procesado la información de 4 de las 5 localidades planteadas, de entre las cuales el Parque Nacional Sangay destaca por su riqueza y abundancia, en donde se identificaron 7 subfamilias y 246 individuos, hecho que da a relucir que posiblemente en este lugar existe una mayor variabilidad climática o a su vez una mayor disponibilidad de recursos. Con relación al trabajo molecular, básicamente de las 277 extracciones, el 79% de estas dieron un resultado positivo para PCR, y de estas del 96% fueron secuenciadas con éxito, hecho que evidencia la efectividad del protocolo de extracción, que por cierto es un protocolo no destructivo
y el uso del gen mitocondrial COX-1. Finalmente, como primer acercamiento a los procesos filogenéticos, es evidente la necesidad imperante de incluir una mayor cantidad de información de las diferentes localidades. Sin embargo, se puede evidenciar claramente la agrupación de determinadas especies en determinados clados, algo que es súper importante y que genera una mejor comprensión de las relaciones filogenéticas que existen entre las especies, sobre todo entre aquellas que tienen cierto nivel de criticidad. Finalmente, aún quedan varias consignas por cumplir con este proyecto. Sin embargo, cabe destacar que acelerar este proceso de descubrir y posiblemente describir nuevas especies de esta familia no es únicamente el objetivo central de esta investigación, sino también dar a relucir la importancia de conservar estos ecosistemas altamente sensibles, además de la necesidad imperante de integrar herramientas moleculares con tradicionales como lo hemos realizado en este proyecto para poder sentar bases futuras a nuevas investigaciones. Agradezco a todas las instituciones que han podido hacer posible este proyecto y espero mantener actualizado con nueva información del mismo. Hola, mi nombre es Samantha Ríos y les voy a presentar sobre nuestro trabajo de investigación denominado Flexibilidad del comportamiento social de abejas Halictidae en el gradiente altitudinal de los Andes ecuatorianos. A modo de introducción, es importante reconocer que las abejas Halictidae o abejas del sudor pueden pasar o moverse a través de este espectro social que va desde solitario hasta abejas sociales. Solitarias denominadas a las abejas que únicamente tienen una interacción con otro individuo cuando es la búsqueda de apareamiento, mientras que sociales ya tienen una división de castas. En el medio de este comportamiento están también las abejas agregadas, las cuales se unen con otras abejas para la búsqueda de alimento, pero aún no existe una división de castas o una división de labores. Nuestro objetivo en esta investigación fue entender cómo influye el gradiente altitudinal en la composición del comportamiento de estas abejas. Para ello utilizamos una metodología en campo, seleccionando 5 alturas que van desde los 1000 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, y se utilizaron tanto una metodología pasiva, como es el uso de trampas de colores, como una metodología activa, que es la observación, captura directa y registro de nidos. Después de esto, en el laboratorio se diseccionaron todos los ovarios de las abejas y se clasificó por comportamiento, ya que los ovarios son una buena fuente de rasgos derivados del comportamiento en las abejas. Posteriormente, como resultados, obtuvimos que fuertemente existen mayor cantidad de especies solitarias a mayor altura, mientras que este patrón va cambiando a medida que descendemos en gradiente altitudinal. Sin embargo, nos damos cuenta que a los 1000 metros aún no existe un cambio total a abejas sociales, sino que predominan las abejas agregadas. Esto posee mucha explicación, ya que tiene que ver con el comportamiento y la competencia que tienen estas abejas. En las alturas como los 3000 metros, la mayor competencia que tienen estas abejas es con el ambiente. El ambiente es mucho más agresivo, lo que les permite, sobre todo, ser fuertes cuando son solitarias, mientras que en gradientes bajos como 1000 metros no hay tanta presión ambiental, pero sí existe mayor competencia entre individuos, por lo cual un grupo fuerte puede resistir y predominar. Ahora bien, en relación a la composición, obtuvimos en total de 9 especímenes, y de estos 9 encontramos una gran cantidad de diversidad, y es la primera diversidad de Halictidae registrada en esta zona. A modo de conclusión, nuestro resultado destaca sobre todo la importancia de estudios con abejas del sudor, los cuales aún no están conocidas, y también permite entender las zonas de conservación. Agradecemos profundamente a todas las instituciones que estuvieron vinculadas de una forma u otra con este trabajo. Muchas gracias. La cuenca del río Márquez, ubicada en la zona alta de la cuenca del río Coca, la pérdida de bosques amenaza un servicio vital como lo es el agua. Nuestro estudio revela cómo la estructura del paisaje determina la calidad hídrica en esta zona. Para esto empleamos la siguiente metodología. 1. Estructura del paisaje, donde analizamos 5 puntos altitudinales. Se emplearon métricas de paisaje utilizando FRASTA. 2. Análisis de calidad del agua, donde se emplearon 23 parámetros de calidad del agua que incluyen un índice de calidad del agua. 3. Correlación estadística entre ambos factores utilizando RStudio, donde obtuvimos los siguientes resultados. Los bosques conectados con una cohesión mayor al 99.9 mejoran el índice de calidad del agua en un 12%. La fragmentación, el SLI alto, aumenta sólidos suspendidos y coliformes. Las zonas bajas son más vulnerables con un 15% más de contaminantes,
Esto confirma que la estructura del paisaje es tan crucial como su extensión, es decir, que con una mayor conectividad habrá una reducción de contaminantes. Y mientras más fragmentación se vea, más deteriorada será la calidad del agua. Hola, mi nombre es Yara Roballo, estudiante de la Universidad Regional Amazónica Iquia, y les presento nuestra investigación titulada Aviturismo Comunitario en la Isla Anaconda, un enfoque participativo para la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. La investigación se desarrolla en la Isla Anaconda, ubicada en la parroquia Aguano, provincia de Napo, en Ecuador, un territorio biodiverso y con un fuerte vínculo cultural con las comunidades quichuas. El proyecto busca diseñar una ruta lúdica de aviturismo comunitario que combine la educación ambiental y el desarrollo económico sostenible para la comunidad local. A través de esta propuesta se pretende fortalecer la conciencia sobre la fauna local y su relación con el ecosistema, además de generar oportunidades económicas mediante la observación de aves. Dentro de su metodología, el estudio emplea un enfoque participativo y colaborativo, utilizando un muestreo no probabilístico intencionado. Se han realizado recorridos de campo, talleres comunitarios y mapeo colaborativo, en los cuales los actores locales identifican puntos clave para la ruta lúdica, considerando tanto la biodiversidad del área como las características culturales y sociales del territorio. A lo largo de 3 fases, se ha llevado a cabo un diagnóstico inicial, el diseño participativo de la ruta y la validación del proyecto. Hasta el momento, se ha logrado un diagnóstico detallado de la biodiversidad de la isla Anaconda, identificando especies clave para el aviturismo. También se han realizado talleres participativos con la comunidad para definir la ruta y los puntos estratégicos. A través de este proceso se está trabajando en una maqueta preliminar del sendero y un plano de la ruta, que incluye zonas de observación de aves y paradas interpretativas. Sin embargo, la investigación sigue en curso y se continúa trabajando en la guía de aviturismo y la maqueta definitiva de este sendero. Los hallazgos preliminares destacan el gran potencial del aviturismo como herramienta para la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la economía local. Este proyecto promueve la protección del ecosistema amazónico y a su vez empodera a las comunidades locales a involucrarlas en la planificación y gestión del sendero. La participación activa de los habitantes de la isla Anaconda destaca la importancia de colaborar en proyectos de conservación. Y a medida que se avanza en la implementación de la ruta lúdica, este estudio tendrá implicaciones significativas tanto para la conservación de la Amazonía ecuatoriana como para el bienestar de las comunidades. Gracias por su atención y espero que este proyecto contribuya a la conservación y al bienestar de la comunidad de la isla Anaconda. Hola, mi nombre es David y mi trabajo de investigación se titula Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somero, caso de estudio Comunidad San Pedro de Muyuna. Ecuador enfrenta varios fenómenos naturales constantemente, como inundaciones, erupciones volcánicas y sismos. La provincia de Napo principalmente está caracterizada como una zona de alto peligro sísmico, con valores de aceleración máxima del suelo que van entre 0.21 a 0.60 de acuerdo a la normativa NERC. A pesar de ello, se ha evidenciado construcciones de viviendas en la comunidad San Pedro de Muyuna que no hacen un estudio geotécnico previo. Es por ello que mi investigación tiene como objetivo clasificar estos suelos mediante técnicas geofísicas y geológicas para clasificar los suelos de acuerdo a la normativa NERF. Mi área de estudio se encuentra en la provincia de Napo, ciudad Cantón Tena, en la comunidad San Pedro de Muyuna. En mi metodología utilicé 2 técnicas, adquisición y procesamiento de datos geofísicos. Estos datos geofísicos se adquirieron en campo y utilicé 3 técnicas geofísicas. El análisis multicanal de ondas superficiales, MACW, la refracción por microtremores, REMI y tomografía sísmica. Y para los datos geológicos, realicé 2 calicatas, de las cuales hice un perfil estratigráfico y se tomaron muestras a las cuales fueron ensayadas en laboratorio de acuerdo a la normativa ASTM-D 2487. Como resultados, utilizando los modelos geofísicos y geológicos, pude identificar 2 unidades claramente diferenciables,
De 0 a 5 metros tengo la unidad A, que lo llamé depósitos aluviales, que está conformado por gravas, arenas y sedimentos finos. Y la unidad B, la formación Tena, conformada por una intercalación de areniscas y lodolitas. Como conclusión, los suelos de la comunidad San Pedro de Muyuna están caracterizados como un suelo tipo D, con velocidades VS30 a 347 metros sobre segundo. Mi estudio va a brindar información para futuras construcciones. Hola, soy Daniel Yapa y hoy quiero hablarles sobre la iniciativa clave para la conservación del agua y los ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana, el Observatorio Ecohidrológico de Largo Plazo de la Cuenca del río Tena en la Amazonía ecuatoriana. La cuenca del río Tena, localizada en la provincia de Napo, cumple un rol fundamental para la conservación y la regulación hídrica de la región. Sin embargo, el cambio climático y la deforestación están alterando su equilibrio natural. Y para entender estos impactos, hemos implementado estos proyectos que buscan analizar la interacción entre el agua, el suelo, la vegetación y las comunidades locales de la cuenca. Para ello, nuestros objetivos específicos de investigación se enfocan en recopilar la información hidrometeorológica a largo plazo en múltiples sitios en la cuenca, estudiar los impactos del cambio del uso del suelo sobre los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos en la cuenca, y comprometerse con las comunidades locales y las partes interesadas para codiseñar e implementar estrategias de gestión sostenible de los recursos hídricos y de los servicios ecosistémicos en la cuenca. Un hallazgo clave hasta la fecha es que la reducción de las precipitaciones disminuye la humedad del suelo y afectando a la supervivencia de las plantas que fueron analizadas. También hemos observado que los cambios en el uso del suelo modifican los niveles freáticos de los bosques, generando impactos significativos en la disponibilidad del agua y los servicios ecosistémicos relacionados al recurso hídrico, por lo que se busca que el conocimiento generado a través de estas investigaciones garantice un impacto positivo con los actores locales, especialmente para desarrollar estrategias en conjunto que busquen mejorar la gestión hídrica del recurso en la cuenca hidrográfica. De modo que el monitoreo hidrometeorológico nos permite comprender de mejor manera el impacto humano en los ecosistemas, permitiendo diseñar soluciones más sostenibles, siendo fundamental la colaboración entre la ciencia y comunidad para proteger el agua, los bosques y la vida en la Amazonía. Mi nombre es María Fernanda Muñoz y voy a hablarles sobre el efecto de la reducción de precipitación sobre la humedad del suelo y la vegetación del sotobosque en un bosque húmedo tropical ecuatoriano. Como sabemos, las sequías generan la mortalidad de la vegetación, alteran la producción primaria, producción de biomasa y el crecimiento de la vegetación en los bosques amazónicos. Esto nos llevó a plantearnos cómo variaría la humedad del suelo y la vegetación de la Amazonía ecuatoriana si se redujeran las entradas de agua por precipitación en un periodo de 2 años. Nuestro objetivo es comprender cómo esta reducción influye en la humedad del suelo y en las características y composición de la vegetación. Para esto se establecieron 6 parcelas experimentales, 3 con techos para evitar las entradas de agua por precipitación y 3 sin techos para que sirvan de control. En estas se instalaron sensores de humedad del suelo a 15 y 60 centímetros de profundidad y cerca de las parcelas se instaló un pluviómetro para registrar la precipitación dentro del bosque. Se separaron los eventos de precipitación de dentro y fuera del bosque mediante el método IETD y se caracterizaron de acuerdo a la duración, volumen, horas previas sin precipitación al evento y también por su intensidad. Después de esto se agruparon en categorías de menor a mayor intensidad y obtuvimos 4 grupos. No encontramos diferencias significativas entre las características de los eventos de precipitación del bosque y de fuera del bosque. En cuanto a la humedad del suelo, encontramos diferencias significativas entre las parcelas control y las parcelas sequía, sobre todo en la capa de 15 centímetros de profundidad. En cuanto a la vegetación, encontramos diferencias significativas respecto a la tasa de crecimiento de la longitud del tallo, tasa de producción de hojas, presencia de órganos reproductivos. Sin embargo, no hallamos diferencias significativas en la supervivencia. Las implicaciones de este estudio nos indican que los resultados referentes a las tasas de crecimiento, tasas de producción y
producción de órganos reproductivos en los bosques andino-amazónicos resaltan el impacto de las condiciones de la disminución de precipitación. La disponibilidad de agua es un factor crítico para la salud de los bosques, y lo cual esto se ve agravado por la frecuencia y la intensidad de las sequías. Es necesario generar información que complemente este estudio, y esto pueda permitir generar planes de manejo y gestión que protejan especies vulnerables a la sequía y también nos proporcionen pautas para cuidar y gestionar de mejor manera las cuencas hídricas de la Amazonía. Muy buen día a todos los presentes. Mi nombre es Yandri Bermello, ingeniero en geociencias. Esta es la primera investigación que aborda de forma integral la concentración, especiación y biodisponibilidad de metales pesados en suelos agrícolas del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, una zona donde conviven las actividades mineras y agrícolas. Y el objetivo principal de esta investigación fue comparar fincas con antecedentes mineros con fincas control, para evaluar riesgos ambientales asociados. Se recolectaron 12 muestras compuestas, 6 en fincas mineras y 6 en fincas control. Las submuestras se tomaron en zigzag a 40 centímetros de profundidad. Se analizaron los elementos de cromo, zinc, plomo y arsénico mediante el equipo de FRX portátil en condiciones de laboratorio. También se midieron el pH, la conductividad, el potencial redox y el carbono orgánico total. Para la especiación se usaron diagramas de Purwise y en el caso del plomo, la extracción secuencial de Teaser analizada a través de absorción atómica. Los resultados fueron interesantes, debido a que no se encontraron diferencias significativas en la concentración total de los metales pesados. La especiación identifica a las diferentes especies, por ejemplo, como el cromo, como cromo trivalente, al ion zinc y al ion plomo divalente, y al arsénico como arsenito. El plomo mostró alta biodisponibilidad al hallarse en la fracción intercambiable, y esta presencia de plomo y arsenito fueron las formas más móviles que plantean riesgo toxicológico para las plantas. La evaluación ambiental debe incluir especiación y no solo las concentraciones totales, como muchos estudios los abordan. El estudio aporta los primeros datos de este tipo en la zona y muestra una necesidad inherente de establecer un fondo geoquímico regional para identificar si estos elementos pueden ser considerados de origen natural o de fuente antropogénica. Los resultados tienen implicaciones para la salud, la agricultura y la gestión ambiental del territorio amazónico con presiones mineras. Efectos del imidacloprid y aumento de la temperatura en la supervivencia y mortalidad de la especie Microbranchium brasiliense en experimentos de mesocosmos. En la región amazónica se ha detectado residuos de pesticidas con mayor prevalencia en un 80% de las muestras, entre ellas el imidacloprid, dando como resultado que estos compuestos llegan a afectar de un 26 a 29% en las especies acuáticas. El objetivo general de mi estudio es analizar la combinación del imidacloprid y aumento de la temperatura en el crecimiento, supervivencia, comportamiento y tolerancia térmica de Microbranchium brasiliense. Mi área de estudio está ubicada en la ciudad del Tena, en la Universidad Regional Amazónica Iquia. Se contó con 4 puntos de muestreo dentro de la microcuenca, donde se recolectaron 315 camarones. Mi diseño experimental consistió en 2 a 4 concentraciones de imidacloprid y aumento de temperatura y temperatura más concentración. Cada tratamiento tenía 3 réplicas, dando así el total de 21 tanques, y en cada tanque fueron colocados 15 camarones. El experimento duró 30 días. Se monitoreó 3 veces a la semana para evaluar la supervivencia. Y los camarones muertos fueron sacados y pesados para tener su peso inicial y su peso final. Con los camarones sobrevivientes, a las 4 semanas, se procedió a hacer el análisis de comportamiento utilizando 5 camarones, en donde se realizó una grabación de 5 minutos para evaluar 3 variables: tiempo acumulado, frecuencia de movimiento y frecuencia de cruces. Para lo que es el análisis de tolerancia térmica, se procedió igualmente a utilizar 5 camarones colocados en vasos de precipitados y puestos a baño María, comenzando con una temperatura de 29 grados, que se fue aumentando 1 grado por minuto. El estrés
térmico se registró cuando el camarón perdía su versatilidad, es decir, cuando el camarón quedaba boca arriba. En nuestros resultados se obtuvo que el crecimiento sí llegó a reducir en la longitud y en la masa. En lo que es la supervivencia, el aumento de temperatura y temperatura más concentración llegó a afectar con un 100% de mortalidad a la segunda semana de la exposición. En lo que es las concentraciones más bajas del imidacloprid llegaron a tener menor supervivencia. En lo que es el análisis de comportamiento, se obtuvo que a mayor concentración de imidacloprid llegaban a tener una menor movilidad del camarón. En lo que es la tolerancia térmica, se observó que a mayor concentración, mayor tolerancia térmica aguantaba el camarón. Esto se debe a mecanismos de defensas antioxidantes que les ayuda a regular el estrés inducido por el calor y los químicos. También se debe a que al ser el imidacloprid un neonicotinoide, llega a afectar el sistema nervioso del camarón, cortando las señales transmisoras, llegándole así a darle una hipoactividad hasta letargo, parálisis y la muerte. En conclusión, el imidacloprid se llega a afectar en el crecimiento, supervivencia, comportamiento y tolerancia térmica del camarón. Y esto no solo va a afectar a la especie, sino también a las otras especies que dependen del camarón, ya que son fuentes de alimento y también tiene una importancia ecológica. Por eso se debe que tomar en cuenta medidas para tener un límite de uso del imidacloprid para la agricultura y de este modo evitar la contaminación de cuerpos de agua y también cuidar los ecosistemas acuáticos.